El agua del lago reflejaba los últimos destellos del sol de la tarde. Un resplandor dorado que parecía incendiar la superficie en 1000 fragmentos de luz. El silencio del bosque se quebraba apenas con el murmullo de las ramas agitadas por el viento y el canto distante de un ave nocturna que se preparaba para la caída del día. En medio de aquella calma, un grito rasgó el aire como un relámpago. «Me robaron la ropa, vaquero. Sálvame», clamó una voz femenina, quebrada por el miedo y la desesperación. Colt Remington, curtido por los años de guerra y soledad, detuvo en seco su caballo. El sonido le había llegado desde el lago, ese mismo lago donde solía llevar a beber a sus animales tras una jornada de trabajo. Frunció el ceño, ladeó la cabeza y escuchó con atención. El grito no se repitió, pero el eco seguía resonando en su memoria como si lo hubiera grabado en fuego. Espoleó al caballo hacia el agua con la mano cerca del rifle. No era la primera vez que encontraba problemas en tierras salvajes, y sabía bien que los gritos podían ser tanto una trampa como un pedido genuino de ayuda. Aún así, algo en aquel tono quebrado lo obligó a avanzar. Al llegar al borde del lago, se quedó inmóvil. Entre los reflejos del agua y la penumbra creciente, distinguió una figura femenina. La mujer estaba hasta las rodillas en el agua, con los brazos cruzados sobre el pecho desnudo, el cabello negro pegado a la piel mojada y la mirada clavada en él como un animal acorralado. La vergüenza y el miedo luchaban en sus ojos oscuros, pero fue su voz, frágil y firme al mismo tiempo, la que terminó por derribar sus dudas. «Por favor, ayúdame». Colt tragó saliva, bajó lentamente del caballo y extendió su abrigo hacia ella. Cada paso que dio sobre la hierba húmeda crujió con un eco que parecía exagerado en la tensión del momento. No apartaba la mirada de la mujer, aunque obligaba a sus ojos a no posarse demasiado en la desnudez que ella intentaba cubrir. La joven dudó un instante, como si temiera una trampa, y luego corrió hasta él para arrancar el abrigo de sus manos. Lo envolvió sobre su cuerpo con un gesto tembloroso, se dio la vuelta y se dejó caer en la orilla, agotada. Colt la observó con cautela. Su piel estaba marcada por moretones, arañazos y heridas que hablaban de un viaje cruel. «¿Quién eres?», preguntó él en voz baja. Ella tardó en responder. Tenía los labios resecos y la respiración entrecortada. Finalmente murmuró: «Isabela, Isabela Morningstar». Colt asintió. No dijo nada más. La levantó con cuidado y la ayudó a subir al caballo. Ella se aferró a su espalda como si temiera que, si lo soltaba, el mundo se desmoronara bajo sus pies. Cabalgaron en silencio hacia la cabaña. Un silencio espeso, apenas roto por el resuello del animal y el crujir de las ramas. Cuando llegaron, Colt encendió el farol que colgaba junto a la puerta. La luz amarilla iluminó las paredes de madera, simples y ásperas, que hasta entonces habían sido testigos únicamente de su soledad. El interior era modesto: una mesa, 2 sillas, una estufa con leña y una cama estrecha. Isabela entró envuelta en el abrigo, sus ojos recorriendo cada rincón como quien mide un refugio incierto. Colt le señaló una manta junto al fuego. Ella se dejó caer, aún temblorosa, con la respiración desordenada. Él no hizo preguntas. Preparó agua caliente, sacó hilo y aguja y comenzó a coser lo poco que quedaba del vestido desgarrado. Isabela lo miraba en silencio, observando la manera en que sus manos fuertes se esforzaban por dar puntadas torpes pero firmes. El fuego comenzó a templar el ambiente. Poco a poco, la tensión en los hombros de la mujer se fue aflojando, aunque la desconfianza seguía allí, latiendo como un tambor oculto. Colt terminó de coser la tela, la dejó a un lado y se recostó contra la pared, rifle en las rodillas, ojos clavados en la puerta. Afuera, la noche rugía con grillos y el viento arrastraba sombras.
pero dentro de la cabaña solo se oía el crujir de la leña. «Puedes descansar», dijo él al fin, sin mirarla. Isabela lo hizo, aunque sus sueños fueron agitados, llenos de movimientos nerviosos y suspiros entrecortados. Colt no durmió en toda la noche. Permaneció despierto, vigilante, el rifle sobre las piernas, como lo había hecho tantas veces en campaña. No solo protegía su vida, ahora protegía la de ella también. Cuando amaneció, el humo del fuego la despertó. Se incorporó despacio, apretando el abrigo contra su cuerpo. Colt, con voz grave y tranquila, le señaló la palangana afuera. «Si quieres asearte, nadie ronda por aquí a estas horas». Ella dudó, pero salió. El agua fría la hizo estremecerse, y él se entretuvo partiendo leña cerca para no incomodarla con su presencia. Al regresar, ella aceptó un jarro de café y lo sostuvo entre las manos como si el calor del metal fuera su única ancla. Colt la miró a los ojos. «¿Qué te pasó?» Isabela tardó en responder, pero cuando lo hizo, las palabras salieron entrecortadas. 3 muchachos del pueblo la habían detenido la tarde anterior. Se burlaron de ella, le arrebataron la comida y la ropa, la dejaron humillada y desamparada en el bosque. La vergüenza aún le ardía en la piel más que las heridas. La mandíbula de Colt se endureció. Conocía bien a esos muchachos de cantina, haraganes buscando problemas donde no había. No necesitaba más detalles. Lo que ella no decía ya estaba escrito en sus ojos. «Puedes quedarte aquí un tiempo», dijo él finalmente, con un tono que no admitía réplica. Isabela lo miró con desconfianza. «¿Por qué?» Colt respondió sin parpadear. «Porque tengo espacio, y porque no dejo que nadie muera de hambre en mi puerta». Hubo silencio. El fuego crepitó entre ambos como testigo de un pacto no dicho. Isabela apretó el abrigo sobre sus hombros y bajó la mirada. Colt, en cambio, tomó su sombrero y anunció que tenía trabajo en la cerca. Ella podía descansar o acompañarlo. Eligió acompañarlo. Al principio cojeaba, con las heridas frescas en los pies, pero poco a poco comenzó a alcanzarle herramientas, sostener los postes, ayudar en silencio. Colt notó que detrás del miedo había una fuerza tosuda, una voluntad que se negaba a quebrarse del todo. Al mediodía descansaron junto al arroyo. Ella lavó el barro de sus piernas sin darle la espalda a él. Colt entendió. No era pudor, era desconfianza. Isabela no permitía un punto ciego, no aún. «Aquí no necesitas mirar siempre por encima del hombro», murmuró él. «Yo me vigilo sola», replicó ella sin girarse. Ese día, la cabaña cambió. Ya no fue un lugar vacío que contenía el silencio de un hombre solitario, sino un refugio compartido, aunque frágil. Y Colt comprendió que lo que había comenzado con un grito desesperado en el lago se transformaba en algo mucho más profundo, la lucha de una mujer por recuperar su dignidad y la de un hombre por redescubrir la humanidad que creía enterrada bajo el polvo del desierto. Palabra a palabra, gesto a gesto, la historia de ambos comenzaba a escribirse con fuego, heridas y esperanza. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño, mezcla de rutina y vigilancia. Colt trabajaba en la cerca, arreglaba herramientas, partía leña. Isabela, todavía con las heridas frescas, se empeñaba en ayudar en todo. Traía agua del arroyo, cosía ropa rota, barrió el porche con una escoba improvisada. Cada tarea parecía una forma de demostrar que no era una carga, sino alguien capaz de sostenerse por sí misma. Colt lo notaba. No decía nada, pero en sus ojos se encendía una chispa de respeto. La había encontrado destrozada en el lago, vulnerable y humillada, y sin embargo ahora la veía erguirse poco a poco, luchando contra el dolor de sus pies cortados, contra el miedo que todavía la hacía mirar hacia el bosque a cada crujido. La primera amenaza llegó en la madrugada del tercer día. Colt, despierto como siempre, percibió el olor de humo en el aire. No venía de su chimenea.
Se incorporó con el rifle en las manos y salió al porche en silencio. A lo lejos, junto a la loma, titilaba una fogata. Cuando volvió a entrar, Isabela ya estaba despierta, sentada junto al fuego interior, el rostro pálido. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. «No son viajeros», respondió Colt, cerrando el cerrojo de la puerta. «Están demasiado cerca». Ella bajó la mirada al rifle que descansaba apoyado en la pared. Lo tomó con manos temblorosas y lo sostuvo contra el pecho. Colt se acercó despacio, revisó la recámara y se lo devolvió. «Si vienen por los caballos, los espero afuera. Si vienen por la casa, apuntas y disparas». Isabela tragó saliva, pero asintió. Sus ojos oscuros brillaban de miedo. Sí, pero también de determinación. La noche se alargó como un tormento. Los ruidos en la arboleda, el crujir de ramas, un caballo resoplando en la distancia. De pronto, Colt distinguió dos figuras moviéndose agazapadas hacia el corral. El vaquero abrió la puerta de golpe y salió con el rifle en alto. «Dejen esa cerca donde está», tronó su voz, dura como el hierro. Los hombres se quedaron inmóviles. A la luz de la luna, Colt reconoció a Wade Bonner, hijo de un peón, conocido por su insolencia y su tiempo perdido en la cantina. Wade sonrió con descaro, como si lo hubieran sorprendido en una travesura inocente. «Buenas noches, Remington, solo pasábamos». «Estás muy lejos de la cantina», replicó Colt, sin bajar el arma. «Da media vuelta y lárgate». El otro muchacho, más nervioso, tironeó de Wade para que se alejara. Tras unos segundos tensos, finalmente retrocedieron. Colt no bajó el rifle hasta que el silencio volvió a envolver el bosque. Al entrar, encontró a Isabela aún en la puerta, el rifle entre las manos, respirando agitada. «Se fueron», dijo él. Ella asintió, pero no soltó el arma de inmediato. La dejó contra la pared solo cuando Colt atrancó de nuevo la puerta. En sus ojos había gratitud, aunque no lo dijo. Solo se envolvió otra vez en el abrigo que él le había dado aquella primera noche. La tensión no desapareció. Durante los días siguientes, Colt permaneció cerca de la cabaña, vigilante, reparando la cerca, revisando el corral. Isabela lo acompañaba en silencio, ayudando en lo que podía. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban y quedaban suspendidas un instante más de lo necesario. Una tarde, mientras ambos acarreaban agua, Isabela rompió el silencio. «¿No tienes miedo?». Colt la miró, el sudor resbalando por su frente curtida. «He sentido miedo de cosas peores. El miedo sirve para mantenerte despierto, no para que te domine». Ella se quedó callada un momento. Luego murmuró: «Yo lo intenté». Colt le sostuvo la mirada y asintió con firmeza. «Anoche lo hiciste muy bien». Una leve sonrisa asomó en los labios de la mujer. Pequeña, pero verdadera. Fue la primera señal de que empezaba a confiar en él. El vínculo entre ambos se fortalecía en detalles. Isabela remendaba sus camisas con manos ágiles, cocinaba pan de maíz con la harina que quedaba, barría la cabaña hasta dejarla limpia. Colt, a su vez, le enseñaba a manejar el rifle, a revisar las cercas, a reconocer huellas en la tierra blanda. Cada acción compartida era un ladrillo más en la construcción invisible de confianza. Una noche de lluvia, mientras Colt tallaba un nuevo mango para una herramienta, Isabela se acercó con paso tímido. Su voz era apenas un murmullo. «Peleaste por mí». Colt no levantó la vista del cuchillo. No iba a dejar que te arrebataran nada más. Ella lo miró, los ojos brillando con la luz del fuego. «Pudiste haberme echado». Él dejó el cuchillo sobre la mesa y la miró de frente. «Ya te lo dije, no dejo a la gente a su suerte». Isabela respiró hondo y sin apartar la vista, tomó su mano áspera y la llevó hasta su hombro, donde aún quedaba la marca de la soga. La piel sanaba, pero la huella permanecía. Colt sintió un nudo en la garganta. «¿Estás segura?», preguntó con voz ronca. Ella asintió. No hubo más palabras. El beso que siguió fue lento, cuidadoso,
como si ambos probaran un terreno nuevo, frágil pero necesario. Isabela se aferró a su camisa y Colt la sostuvo con el brazo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, la cabaña no era solo un refugio contra el peligro, sino un hogar donde algo podía crecer. La calma, sin embargo, duró poco. En el pueblo ya corrían rumores. Wade Bonner, borracho, había gritado en la cantina sobre la mujer que se escondía en la cabaña de Remington. Colt lo supo en su siguiente visita, cuando escuchó a dos hombres cuchicheando en la herrería. No necesitaba más confirmación, la amenaza regresaría. Al volver a casa, encontró a Isabela trabajando en el huerto improvisado junto al porche. La tierra le manchaba las manos, pero su rostro estaba firme. ¿Vendrán?, preguntó ella. Apenas lo vio. Colt desmontó y la miró a los ojos. Quizá, pero ahora saben que aquí los espero. Ella apretó el palo que usaba como herramienta, como si fuera un arma, y asintió. No dijo nada más, pero en su silencio había una decisión irrevocable. No huiría. Esa noche cenaron pan recién hecho y frijoles. Isabela se sentó cerca, el hombro rozando el de Colt, como si aquel contacto mínimo le bastara para confirmar que no estaba sola. Cuando él se levantó para asegurar la puerta, ella lo siguió con la mirada, confiando en que él mantendría alejados a los fantasmas de la noche. El viento soplaba fuerte, la lluvia golpeaba el techo, pero dentro había una calma distinta, una que no se explicaba con palabras. Colt entendió entonces que el grito desesperado junto al lago había cambiado no solo el destino de ella, sino también el suyo. El tercer amanecer trajo consigo un silencio extraño, como si todo el valle contuviera la respiración. Los caballos se movían inquietos en el corral, las orejas vueltas hacia el camino. Colt lo notó de inmediato. Había aprendido a leer esas señales en los años de guerra. El peligro estaba cerca. Mientras cargaba agua en la cabaña, Isabela apareció en el umbral, el abrigo todavía sobre sus hombros. Sus ojos buscaban en el horizonte una respuesta que no encontraba. «Van a venir, ¿verdad?» Colt no necesitó mentirle. Sí, ella apretó los labios, respiró hondo y asintió. Se giró hacia la mesa, tomó el rifle que descansaba allí y lo sostuvo con una firmeza nueva, ya no la de la víctima temerosa, sino la de alguien que había tomado una decisión. Esa tarde, los cascos retumbaron como un presagio. 3 jinetes se acercaban levantando polvo. Wade Bonner, acompañado por Clyde Mercer y Hart, hombres jóvenes con la insolencia en los ojos y la violencia en los puños. Colt salió al porche con el rifle suelto en las manos, pero listo. «Están invadiendo mis tierras», gritó, la voz tan dura como la madera seca bajo el sol. Wade desmontó con gesto burlón. «Tranquilo, Remington, solo venimos a charlar. Den media vuelta y regresen», ordenó Colt, sin moverse un centímetro. Wade avanzó unos pasos, la sonrisa torcida en el rostro. «No tienes derecho a tenerla aquí como si fuera tuya». Colt apretó la mandíbula. «Tampoco es tuya». El crujido de la madera interrumpió el duelo de miradas. Isabela había dado un paso al umbral, con la espalda recta y el rifle en las manos. Su voz se alzó clara, firme como nunca antes. «Yo me quedo aquí». La sonrisa de Wade titubeó un segundo. «Muchacha, no sabes lo que dices». «Sí lo sé», lo interrumpió ella con dureza. «Me robaste la ropa, la comida, la dignidad. No corro más». El aire se congeló. Clyde y Hart bajaron la vista, inquietos, pero Wade dio otro paso. Fue suficiente. Colt alzó el rifle, apuntando directo a su pecho. «Súbete al caballo». Por primera vez, la insolencia de Wade se resquebrajó. Escupió al suelo, masculló una amenaza y montó. Los 3 se alejaron, primero despacio, luego a galope. Colt no bajó el arma hasta que el sonido de cascos se perdió en la distancia. Al girarse, Isabela seguía en la puerta, el rostro pálido pero sereno, el rifle aún en las manos. «¿Estás bien?», preguntó Colt. Ella asintió, bajó los escalones y se acercó,
la respiración agitada. «Te plantas por mí, siempre», respondió él, sin dudar. Esa noche, la cabaña fue un refugio más cálido que nunca. Comieron pan y frijoles en silencio, pero no era un silencio vacío. Cuando se acostaron, Isabela no se acurrucó en el rincón, sino que buscó su cercanía, la cabeza en su hombro, la respiración tranquila, el brazo de Colt rodeando su cintura. Afuera los grillos cantaban, pero dentro había una certeza: lo que viniera, lo enfrentarían juntos. A la mañana siguiente, Colt tomó una decisión. «Vamos al pueblo», dijo mientras ensillaba al caballo. Isabela lo miró con sorpresa. «¿Conmigo? Contigo», respondió él. Cabalgaban codo a codo, sin ocultarse. Al entrar en la calle principal, las conversaciones se cortaron. La gente observaba, murmuraba. Colt no desvió la vista, ató el caballo frente a la oficina del sheriff y ayudó a Isabela a bajar. Ella mantenía el mentón en alto, los hombros firmes. Dentro, el sheriff Cyrus Blevins los recibió con el rostro cansado de quien ha visto demasiados problemas en tierra de frontera. Colt habló primero, la voz grave y sin rodeos. «3 muchachos vinieron a mi cabaña, Wade, Bonner y 2 más. Intentaron espantar mi ganado y amenazaron a la mujer que está conmigo». El sheriff suspiró, frotándose la barba. «Ese Wade ya ha dado problemas antes. Hablaré con su padre». Colt lo interrumpió, los ojos encendidos de dureza. «Hablar no basta. Si vuelven a pisar mis tierras, no serán palabras lo que encuentren». El silencio pesó unos segundos. El sheriff asintió despacio. «Entendido». Entonces miró a Isabela. «¿Quieres presentar cargos?» Ella se irguió. Sus ojos ardían firmes. «Quiero que se mantengan lejos de mí. Que el hombre que me robó no vuelva a hacerlo». El sheriff lo anotó en su cuaderno con solemnidad. Cuando salieron, la calle estaba llena de miradas curiosas. Isabela no las esquivó. Por primera vez, desde aquella noche en el lago, sostuvo la mirada del mundo. De regreso en la cabaña, el ambiente era distinto. Isabela se arrodilló en el huerto, sembrando semillas que Colt había traído en su último viaje. Sus manos manchadas de tierra brillaban con una calma nueva. Colt la observaba en silencio, hasta que ella levantó la vista. «Ya no corro», dijo simplemente. Colt sintió un nudo en el pecho. Sonrió, raro en él, pero sincero. «Entonces, haremos de esto un hogar». Ese anochecer, se sentaron juntos en el porche. El cielo ardía en tonos naranjas y rojos. Isabela apoyó la cabeza en su hombro, y Colt la rodeó con el brazo. No había promesas grandilocuentes, ni palabras innecesarias, solo la certeza silenciosa de 2 almas que habían encontrado refugio en medio del desierto. Las sombras crecieron, los grillos cantaron y la primera estrella apareció en el cielo. Colt recordó el grito desesperado junto al lago, las huellas de botas en la tierra, las noches de vigilancia con el rifle en las rodillas. Todo eso parecía ahora un eco lejano, como si aquel dolor hubiera quedado enterrado bajo el presente. Isabela cerró los ojos y murmuró apenas audible: «Por primera vez, me siento segura». Colt apretó su mano y no respondió. No hacía falta. El fuego crepitaba en la cabaña detrás de ellos, las semillas esperaban germinar bajo la tierra, y el viento soplaba con una quietud nueva. El salvaje oeste seguía siendo un lugar duro, pero esa noche, en ese porche, no había miedo, solo esperanza. Y en el silencio compartido, Colt supo que aquella mujer apache ya no era una forastera en su vida. Era parte de la tierra, parte de él. Y esta vez no la dejaría ir.